Hola mis amigos de Latinoamérica, vamos a hablar sobre el tema de la formación en la sexología, los estudios de sexualidad en nuestro continente. Y estamos en vivo desde São Paulo, Brasil, con la participación de Meliarque Ibarra, que vive en Brasilia. Es Por correcto, favor, amigo. doctor. Feliz noche. Gracias por estar aquí compartiendo este espacio hoy con nosotros, con Sexmagnetismo, y bueno, atendernos todas esas inquietudes que tenemos en esta noche de hoy. Bárbaro, porque a mí me encanta mucho hablar de la formación de nuestra profesión, de las actividades profesionales que tenemos en sexología. Y en Latinoamérica tenemos muchos países muy diferentes, con leyes diferentes y formaciones diferentes. Entonces, qué rico hablar de esto. Yo sé Es que, súper interesante. sí, yo sé que también ya está escuchándonos Rita Laus de Perú, que también trabaja en formación de sexólogos en Perú. Entonces, creo que vamos a tener buenas cosas. Excelente. Bueno, creo que ya empezamos a tener algunas personas. Algunas personas También, sí. Yo también está, quería, las personas que se están incorporando, de pronto muchas son parte de sus seguidores y conocen más o menos su trayectoria, pero yo quería hacer un poquito de referencia a todo lo que ha sido esta trayectoria profesional que usted ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Entonces, para quienes no tienen mucha información acerca del doctor Osvaldo, yo voy a hacer aquí un pequeño resumen de lo que ha sido su trayectoria y conocer un poquito más de más o menos esos puntos de los que vamos a estar conversando en este live. Psicólogo, psicoterapeuta sexual de parejas desde 1984. Caramba, yo estaba súper chiquitita. Egresado de la Universidad de São Marcos, en São Paulo, Brasil. Tiene una maestría en psicología social de la... ¿Cómo se pronuncia esto? PUC de Sao Paulo. sí, la Pontificia Universidad Católica de San Paulo. Director y psicoterapeuta del Instituto Paulista de Sexualidad desde 1996. Enseñó teorías y técnicas de psicoterapeuta, psicología general y psicología social de la Facultad de Psicología de la Unimarco. Entonces, ahí, entre muchas otras cosas, miembro, director de varios comités, de varias organizaciones en torno a la sexualidad, la sexología. Sí, creo que me ha involucrado muy fuertemente en estos temas en mi país, en el continente, incluso en la Asociación Mundial de la Salud Sexual. Y ahí hay otros incorporándose, ahí hay Mónica Valencio, Neri Mariusi y Ariel González de Paraguay. Que bueno, creo que es necesario contar que yo quería ser psicólogo, pero cuando justo terminaba la facultad tenía que pensar, ¿qué voy a hacer? Bueno, quería ser un psicoterapeuta, un psicólogo clínico. Y entonces es interesante que hubo una oportunidad de trabajar con un grupo de médicos sobre sexualidad masculina. Este grupo justamente empezaba una clínica sobre tratamiento de disfunciones sexuales masculinas. Y eso es interesante, porque sí, me involucré en esto, tenía la intención de continuar con los estudios, y estudios en sexología son cosas difíciles, porque ¿a dónde hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién estudiamos? Sí, Y porque entonces, hasta donde tengo entendido, la sexología es una ciencia relativamente reciente, y de hecho, quien se considera que es el padre de la sexología ni siquiera estudiaba el comportamiento humano, no estudiaba a los humanos, estudiaba insectos. Entonces, a partir de ahí se bueno, generaron un montón de estudios que para el general, para el colectivo general que no tiene mucho que ver con la sexología, nos quedamos como confundidos, o sea, como que tiene que ver una cosa con otra, y cómo es que la sexología partió de ahí. bueno, es que antes de la Primera Guerra Mundial en Europa, hubo dos grandes grupos, dos asociaciones con publicaciones en sexología, con muchos estudios en sexología. Pero con la Primera Guerra, esto todo se fue abajo. Y además,
con el periodo entre guerras fue un otro problema muy serio. Había un instituto de investigaciones en sexología en Berlín. Bueno, este instituto lo quemaron hasta el piso, porque hablaban de cosas que se parecía como que no naturales, porque se hablaba de comportamientos sexuales, y se hablaba de las diversidades sexuales. Bueno, se parece que hubo intentos, varios. Cuando hablaste y referiste al especialista en insectos, Alfred Kinsey, bueno, en Estados Unidos él empezó los estudios de sexología. Esto fue muy importante porque hizo una investigación científica tal cual se debía hacer. Porque él se preguntó, bueno, se habla de sexo de varios animales, pero no se ha escrito nada en Estados Unidos sobre los comportamientos sexuales de los hombres, de las mujeres, de los humanos. Entonces él pensaba como un zoólogo que tiene que ver como que, bueno, vamos a ver cómo los humanos hacen sexo. De verdad, los humanos tienen una cosa que él pensaba sería importante. Podemos preguntar a los humanos. A los otros animales tenemos que mirar, observar para comprender. Pero entonces así empezó un estudio más occidental. Entonces, los estudios europeos fueron muchos. Hicieron estudios bárbaros, maravillosos sobre comportamientos. Pero eso se parece que se destruyó con las guerras. Se perdió. O sea, después de los años 50, otra vez se empezó a trabajar con cuestiones de sexología, con investigaciones. Pero, y abajo del borde con Estados Unidos, de México abajo, en Latinoamérica. Aquí hay una cosa interesante, porque en cada país hay historias. Por ejemplo, en Brasil, desde principios del siglo XIX, hay algunos estudios, pero de médicos forenses o abogados, juristas interesados, los dos grupos interesados en problemáticas, en patologías alrededor de la sexualidad. Entonces, como por ejemplo, ¿qué tipo? Bueno, entonces hay hombres y mujeres que hacen sexo con involucrados en problemas mentales o problemas legales, son criminales. Entonces, así estaban los estudios en Brasil en fines de los años 1890 y principio del siglo XX. ¿Sabe que voy a hacer un comentario con relación a eso? Porque me despierta una inquietud que yo siempre tuve en Venezuela. Ahora que dice que se comenzaron a hacer estudios en Brasil por parte de abogados, juristas, personas que tenían deseo en desarrollar actividades sexuales con personas con ciertos desequilibrios. Y en Venezuela se dio un tiempo, yo lo observé de mujeres muy cercanas a mi entorno, que iban a las cárceles a buscar maridos prácticamente, parejas. O sea, ellas no iban en función de prostituirse, no iban en función de, sino que ellas iban a encuentros sexuales por su propia voluntad, por su propio deseo. Porque ellas encontraban en los reclusos, en los presos, pues otro tipo de cosas, un sexo más salvaje, un sexo más agresivo, cosas que ellas querían experimentar y que formaban parte de fantasías que ellas no podían, digamos, hacerlas realidad con hombres normales, común y corriente en su entorno. Sí, eso de verdad, que hubo un momento que viró como moda. Una le dijo a la otra y así se desempeñó un fenómeno, digamos fenómeno, porque no era algo como un comportamiento usual de nuestra comunidad. Entonces, sí, pero esto se considera una parafilia. Sí. Se llama hibristofilia. O sea, son personas que quieren involucrarse románticamente y sexualmente con gente que está en el cárcel. Y esto se pasa en todos los países. Es complicado porque son gente que se parecen, bueno, las consideramos normales, son cercanas, son vecinos, son gente que trabaja
en todos los sitios, pero esas personas se involucran con otras personas y quieren involucrarse románticamente y sexualmente con criminales. O sea, estas atracciones sexuales también se intentaba estudiar entonces hace mucho tiempo, pero principalmente los crímenes sexuales se interesaban a estos médicos y abogados en fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo encontré una tesis de doctorado de un médico en la Facultad de Medicina de la Universidad, que hoy es la Universidad Federal de Río de Janeiro, en fines de los años 1890, que un médico trata de describir un niño de 12 años de edad que tenía problemas muy flaquito, tenía problemas de salud de todos los tipos, y la conclusión, que el niño se masturbaba mucho y por esto tenía problemas de salud. Wow. O sea, sí, estas son ideas del siglo XVI. Pasado, sí. Pero todavía, así empezamos el siglo XX con profesionales de salud hablando de estos temas. Pero hubo un médico nacido en el sur de Brasil, en el Río Grande do Sul, pero se fue a Río de Janeiro a estudiar medicina y se quedó ahí. Y él escribió unos 50 libros, por lo menos 30 sobre cuestiones de sexualidad. Él vivió hasta 1967, creo. Y utilizó un apodo como Hernani de Irajá. O sea, creó un nombre para estudiar, pero se presentaba así como médico y estudiaba cuestiones sexuales. Claro que en los años 50, en los años 20, por ejemplo, publicó un libro sobre homosexualidad, sobre el cuerpo, el formato del cuerpo de hombres homosexuales, entonces se parecían con mujeres. Él intentaba comprender la orientación sexual, los comportamientos sexuales desde el cuerpo. Bueno, su formación era en medicina, claro. Sí. Entonces, pero él involucróse mucho con cuestiones sociales y empezó a comprender mucho más cosas de la sexualidad y las cuestiones de comportamiento y sociales. Pero no fue hasta los años 70 en Brasil cuando algunos profesionales de salud, algunos médicos, un psicólogo, una socióloga, se fueron a Estados Unidos a estudiar. Estudiaron principalmente con William Masters y Virginia Johnson o tomaron clases y maestrías en educación sexual en la Universidad de Minnesota. Esto fue interesante porque entonces empezamos un grupo de profesionales de salud en Brasil interesados en cuestiones sexuales, especialmente cuando regresaron a Brasil a trabajar con disfunciones sexuales, con sexología clínica. Fue al fines de los años 80 cuando entonces empezamos a tener más profesionales de salud. Empezamos a tener la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana para discutir las cuestiones de sexualidad y formación de sexólogos. Y también hubo una asociación de investigadores de disfunciones sexuales. Habían más médicos, especialmente urólogos en este grupo, pero con interés en investigación clínica, investigación pura. Muy interesante porque entonces eran dos grupos. El grupo de la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana también estaba muy involucrada con cuestiones de educación sexual, pero hasta los años 90 no habían cursos en Brasil, cursos de posgrado en sexología y educación sexual o en terapia sexual. Entonces la gente que quería estudiar cuestiones de sexualidad o sexología tenían que irse afuera de Brasil. Afuera de Brasil. Sí, pero Brasil tiene una historia muy interesante. ¿Sabe que, bueno, nuestra formación histórica es a partir de Portugal, por esto hablamos portugués. Claro. Pero cuando nos independizamos de Portugal en 1822, así consideramos, pero Portugal solamente considera que somos independientes de ellos desde 1825. Interesante. Pero sí, para también desarrollarnos en cuanto país, nos acercamos de los franceses en todo el imperio de Brasil hasta principios de la República. Pero en el siglo XX
incluso con las guerras, incluso con la Primera Guerra Mundial, como entonces Europa estaba en guerra y entonces no había mucho intercambio económico y tampoco cultural en algunos años. Empezamos a necesitar cosas industriales, productos industrializados, y compramos de Estados Unidos, y entonces empezamos a tener un acercamiento con Estados Unidos desde de la segunda década del siglo XX. ¿Y qué pasa con esto? Nos acercamos culturalmente a Estados Unidos. Y entonces, por esto te contaba que en los años 70, algunos profesionales de salud se fueron a Estados Unidos a estudiar con gringos. Claro. Y en fines de los años 80 también me fui ahí. Bueno, ya conocía algunos de algunos congresos, entonces me fui a hacer una pasantía con William Masters en su instituto en St. Louis, en Missouri, a donde viví en los años 70. Yo viví ahí como estudiante de intercambio. Entonces, me parecía así que estaba en mi casa, en mi ciudad. Pero estuve ahí un tanto con ellos y después me fui a Universidad de California, a donde tenía un curso, que era un curso en el Instituto de Neuropsiquiatría, un curso de posgrado en sexualidad humana. Y ahí entonces me involucré con varios doctores de todos los tipos, tuve supervisiones con algunos escritores y autores en sexología que mucho me encantaba. Entonces nosotros teníamos que irnos afuera para estudiar. Pero con este grupo médico, allí tuve una cosa que creo que va a interesarte mucho. Tuve un acercamiento con la investigación científica, una investigación científica con cuestiones de sexualidad. Ellos querían hacer un grupo multidisciplinario. Y eso es interesante porque ellos también tenían un interés en hacer estudios médicos, estudios incluso de anatomofisiología, de funcionamiento, de cosas de arterias, de venas, bueno, cosas de sistema nervioso. También, en verdad, de neurofisiología. Pero la cosa interesante fue que yo compartía con ellos todos los estudios, estaba siempre con ellos, y participaba también a buscar informaciones, a hacer lecturas, contribuir con discusiones, y entonces empezamos a publicar muchos y muchos artículos en docenas de periódicos médicos, pero también empecé a publicar en periódicos de psicología porque me fui a dirigir las cosas en cuanto también enseñaba en la facultad de psicología. Entonces empezamos a hacer estudios de comportamientos sexuales en la ciudad de San Pablo. Sabes que yo vivo en una metrópolis, bueno, que tiene una importancia, porque la metrópolis tiene como que 25 millones de habitantes. Hay otras ciudades grandes así, como la Ciudad de México, un par de ciudades en África, o Estambul, o bueno, pero de toda manera, somos una ciudad grande. Y a mí me interesaba quedarme aquí, porque así tenía la oportunidad de trabajar con sexología clínica. Había mucha gente, pero haciendo los estudios tenía una posibilidad de acercarme y conocer cómo trabajar de una manera científica, no con opiniones personales, porque el gran problema, y el gran problema en nuestro continente, no es solo en nuestro continente, pero también es verdad en nuestro continente, es que la gente se involucra con las cuestiones sexuales y piensa, bueno, yo comprendo sexo y puedo hablar de sexo, entonces voy a hablar de sexo, voy a hablar de mis experiencias. Hablan de sus experiencias y las generalizan como si fuera un patrón conductual del resto de la sociedad. Bárbaro, hablaste como una psicóloga conductual, porque de verdad nosotros desarrollamos padrones de comportamientos. De comportamientos. Y sí, pero las conductas sexuales son muy especiales, son muy individuales, son muy idiosincráticas. Y entonces, ¿cómo sabemos que un comportamiento también se pasa con, por lo menos una mayoría, en un grupo social? Necesitamos de investigaciones. Y grupos sociales diferentes son diferentes, funcionan de manera diferente. Sí. Estratos sociales, clases sociales diferentes, funcionan de manera diferente. Eso es interesante e importante porque, por ejemplo, yo estuve acostumbrado a estar con pacientes de clases más altas,
que pagamos sus consultas. Y pensaba, bueno, ¿cómo estudiamos clases más altas? A veces logramos hacer unas cosas así. Por ejemplo, en los años 80 tuvimos la oportunidad de hacer una investigación a través de una revista que básicamente se destinaba a público femenino de clases A y B. Y logramos tener como que 3.800 y tantas contestaciones para esta investigación. Y comprendemos cosas. Por ejemplo, a estas mujeres les interesaba mucho más viajar a París una vez al año que hacer sexo. Sí. ¡Oh, qué interesante! Entonces, ¿cómo voy a proponer a tratar problemas sexuales de estas mujeres que se interesan más a viajar a París? Bueno, no son todas, pero es una manera de pensar y ver el mundo y necesitamos comprender estas visiones del mundo para tratar a nuestros pacientes. O sea, estoy hablando de que tenemos que estudiar técnicas, estudiamos, leemos en los manuales, pero comprender a estas personas se tienen que investigar. Por esto, la investigación es una cosa que todas las formaciones, sí, pero todas las formaciones académicas pueden desarrollar investigación, pero estás hablando de investigar comportamientos. Sí. Bueno, por ejemplo, yo creo que es algo muy subjetivo. Sí, que es algo muy tu subjetivo, formación académica, que involucra la mente humana, es algo muy subjetivo y es difícil de, digamos, de conglomerar. Ok, pero si pensamos en lo que hizo Alfred Kinsey, de su formación de zoólogo, y a mirar comportamientos explícitos, comportamientos que podemos mirar. Así, bueno, el subjetivo de los humanos se transforma, se presenta de una manera por un comportamiento observable. Claro, o sea, observable, sí. Ella comenzar a establecer las características. O sea, a partir de esas características, sí, piensa en las variables y a jugar las hipótesis de determinado. ¿Ves? Pero necesitas tener también un marco teórico especial para mirar esto. Bueno, yo tenía el mío desde la psicología y yo enseñaba psicología conductual en la universidad. Bueno, yo tenía una comprensión de persona, de mundo, que me permitía también mirar a estos comportamientos y separar en categorías específicas para comprender estas cosas. Entonces, estas investigaciones entonces tenían una función para prepararme para trabajar con mis clientes. Pero pensaba, desde tu formación académica, estudiando metodología de investigación de pesquisas, tú tienes cómo hacer lo mismo. Sí. Entonces pensaba que yo tendría que estudiar o hacer investigaciones para trabajar, pero hacer investigaciones es un trabajo, es uno de las posibilidades de nosotros trabajando en sexología, tener algo para hacer. O sea, es interesante e importante involucrarnos también en investigaciones. Sí. Pero investigaciones de comportamientos, ahí tenemos varias cosas. Yo estudiaba con investigadores médicos que estudiaban cómo la sangre pasaba en el pene, cómo funcionaba la erección, por ejemplo, y publicamos varios artículos así, pero también de neurofisiología, cómo se hacía esto de pensar cosas y nuestros cuerpos funcionar. Bueno, esto me mostró que había varias maneras de investigar lo que llamamos de sexualidad. Además, hay las investigaciones que se hacen sobre educación sexual, o sea, cómo los niños necesitan informaciones, qué pasa con ellos, con las familias, cómo son las cosas involucradas en esto que llamamos de educación sexual. Y ahí también se necesita mucha investigación. Pero educación sexual, por ejemplo, es un campo de actuación que hay profesores, hay biólogos, hay pedagogos, hay formaciones de todos tipos de maestros que pueden involucrarse, estudiar y trabajar con educación sexual en las escuelas. Un equipo multidisciplinario. Entonces, la gente de educación sexual tiene una formación sobre las cuestiones pedagógicas, o sea, van a poder
involucrarse con las cuestiones sexuales y utilizar su manera de actuar en el mundo para hacer lo que se hace de educación sexual. También hay psicólogos, hay médicos, hay otras formaciones que también se involucran en esto de educación sexual, pero hay muchas cosas muy más fáciles para un educador, un pedagogo, trabajando en este campo. Pero, ¿sabes? Tenemos un curso de especialización, un curso de posgrado, acá en nuestro instituto, que se llama de Sexología Aplicada. Empezamos este curso con una intención. La intención era favorecer y proporcionar a formaciones diferentes, como cuidar de involucrarse con las posibilidades de trabajo con sexualidad, con sexología. Entonces, tenemos profesores, maestros de todas las formaciones, sociólogos, antropólogos, educadores, pedagogos, psicólogos, médicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus estudios, son investigadores en sus campos. Y desde sus campos de investigación empiezan a contar a un grupo de formaciones variadas que ellos pueden hacer, además de la investigación, pero van a mirar las cosas. Por ejemplo, hay una cosa interesante que hace mucha gente acudir a este curso, e inscribirse a este curso, porque hay una parte del contacto con las personas que se parecen consultas, son consultas, pero es la consejería. La consejería sexual es muy importante y desde la maestra en la escuela hasta la enfermera en el hospital, al médico en su consulta de urología, tiene que aprender a hacer consejería, porque no es darse consejos, es una actuación especial para comprender lo que la persona necesita conocer para, hablando, llevar la información. Son informaciones específicas, pero uno tiene que conocer estas cosas. Tiene como un límite de acción. O sea, yo puedo aconsejar hasta aquí porque dentro de la especialidad que tengo, que es otra disciplina, que no es meramente psicología o sexología, yo puedo hasta aquí. De ahí para adelante, digamos que es más el especialista, digamos, bien específico del área. Que ese era como las mayores inquietudes que yo quería traer a este live. Los estudios de sexualidad. Sabemos que para la mayoría de Latinoamérica las carreras bases son psicología, pedagogía, por lo menos en Venezuela es pedagogía, quien estudia educación puede ser sexólogo. No sé si aquí en Brasil también es igual. Sexología, pedagogía y medicina son las tres carreras bases que pueden al posgrado ser sexólogo y recibir ese título, digamos, ese título o ese... ¿cómo se dice aquí? Ese diploma, esa certificación como profesional en el área de la sexualidad. Ahora, hay otras opciones. Por eso estoy hablando que varias otras formaciones académicas deberían también poder involucrarse, porque en varios momentos no se necesita hacer un programa de educación sexual en la escuela, pero un maestro, bueno, debería preguntar un alumno, pues podría preguntar a su profesor cosas sobre sexualidad, porque, bueno, si confía en su profesor, ¿por qué no preguntar a él o a ella? Y pensaba, los maestros y profesores también se necesitan entrenarse sobre cuestiones de sexualidad, entrenarse y de diversas maneras, entrenarse en saber informaciones, no solo saber informaciones, porque comprender que, por ejemplo, hacemos un proceso, un programa de educación sexual en esta escuela. Y un programa de educación sexual es algo de considerar en todos los grados, siguiendo todos los alumnos por todos los años, todos los grados. Y eso es interesante porque es un intento de hace décadas en varios países, pero es difícil porque es costoso. Se necesita tener un educador sexual en esta escuela, involucrado en esto, dedicado en esto, en cada grado, todas las semanas de estar en contacto con nuestros alumnos. Esto es especial. Pero no estoy hablando de solamente un proceso de educación sexual. Además, considero lo más importante, pero no es siempre posible. Pero hay una posibilidad interesante porque planteaba, por ejemplo, un maestro, un profesor y
justo entró María Elena Abrile Y de Argentina. Abril. De Argentina. Es una educadora sexual de las más importantes de nuestros continentes. Espero que no hable mal de educación sexual, pero de toda manera, la cosa es que todos los profesores deberían tener una obligación de saber algunas cosas para por lo menos orientar a sus estudiantes a hacer una orientación dentro de unos límites para auxiliar a este alumno a procurar otras situaciones. Y esto es interesante. Esto también se pasa, padres tendrían que hacer lo mismo, o deberían, sí, claro. Sí, entonces, principalmente. Profesores, maestros, pero pensaba, todas las formaciones, una enfermera, y siempre me invitan a cursos de posgrado de enfermería, porque siempre tiene discusiones principalmente sobre las cuestiones sexuales asociadas a algunos comportamientos parafílicos. Y pensaba, bueno, si estoy acostado en una cama, en un hospital, y me quedo ahí, necesito de alguien para darme comida, bañarme, hacerme vivo. Bueno, empiezo a tener una asociación afectiva con esta persona de una manera muy especial. Y si esta persona me va a limpiar incluso mis genitales tienen reacciones neurológicas puras, o sea, no son cuestiones sexuales. Pero ¿cómo voy a explicar esto a una enfermera? ¿O cómo esta enfermera necesita comprender esto? Ahí está. Una enfermera también necesita tener informaciones para ponerse con los pacientes en los hospitales para que ellos se sientan confortables, pero también comprendan que se pasa con ellos. Los médicos necesitan hacer esto. Sí, aquí quería explicar algo más o menos de lo que tiene relación con lo que ha sido mi acercamiento de la sexualidad. Por ejemplo, esto el enfermero, los médicos, diferentes profesionales de diferentes áreas, estamos expuestos a lo que llamamos dentro de las ciencias de la salud ocupacional factores de riesgo psicológicos. Entonces, dentro de estos mismos y a partir de estos mismos, fue que en mi experiencia dentro de la ingeniería comenzó a hacer ese llamado de por qué tanto la importancia de la sexualidad o de evaluar o de alguna manera conocer la sexualidad de las personas en general en todo ámbito, porque ya yo tenía este acercamiento o este deseo de conocer, de investigar, de estudiar la sexualidad desde más o menos mis 20 años, 18 años. Solo que, bueno, por familia árabe de una formación y una religiosidad muy cerrada y tabúes de mi parte, mi familia criolla venezolana, pues impidieron como que yo siguiera esa vocación que yo quería estudiar psicología y sexología. A la final terminé estudiando ingeniería, pero siempre estuvo ahí presente y siempre lo orienté a la investigación. Una vez que me hice magíster en ingeniería, que hacer un máster es serse un investigador, siempre separé tiempo para investigar las cosas a nivel de comportamiento humano y el comportamiento sexual, a la par del comportamiento en el trabajo, porque una de las cosas que a muchos compañeros que les llamó la atención, yo entré en un programa donde era para reclutar la mayor cantidad de ingenieros para el desarrollo de lo que es la faja petrolífera del Orinoco, que es el mayor reserva de petróleo en el mundo. Y nos hicieron muchas preguntas de tipo muy sexual, que las personas en algún momento, algunas se sintieron invadidas en su intimidad, porque eran preguntas muy con qué frecuencia tienes relaciones sexuales, qué preferencia, qué cosas haces en la intimidad, qué no sé qué, cuánto tiempo tienes sin tener relaciones, en fin, un montón de cosas como que las personas, bueno, pero a mí nunca en ningún trabajo me habían preguntado todo esto de mi sexualidad. Y ahí yo comencé a investigar porque nosotros íbamos a pasar por un programa de confinamiento de unas 8 semanas más o menos en un hotel. Ahí era donde nosotros recibíamos todas las conferencias, todo. Y aparte de eso, la industria petrolera está clasificada mundialmente como sitio de trabajo con mayor nivel de riesgo.
Entonces hay exposición a muchas cosas, porque si las personas tienen una tendencia sexual a, digamos, no sé, masturbarse 10 veces al día, 17 veces al día o más veces al día, entonces en trabajos de alto riesgo, eso significa que esa persona podría descuidar en algún momento su trabajo por hacer, por cubrir estos deseos. Entonces, nosotros también firmamos cláusulas de conflictos de interés, o sea, no podíamos relacionarnos con personas dentro del mismo área de trabajo directo, porque esto después podía, estos relacionamientos íntimos, podía ocasionar otro tipo de problemas, aparte el seguimiento de enfermedades de transmisión sexual, ahí eso era muy enfatizado, era una importancia, un super control. Entonces, todas estas cosas, la importancia que tiene la sexualidad y el estudio y el control de la sexología a diferentes áreas o a diferentes disciplinas. Entonces, esto es lo que más aún, digamos así, despertó mi interés, o sea, el alcance que tiene la sexualidad humana, de verdad es bárbaro y nosotros nos vemos muchas veces limitados a comprender este tipo de cosas. ¿Cuánto nos puede afectar una sexualidad sana o digamos, pongámosle cualquier característica o cualquier categoría, pero la sexualidad tiene una importancia enorme, sea desde el punto de vista como sea, y los diferentes factores que interactúan con ella. Entonces, para mí, yo quería seguir profundizando más allá y quiero hacerme un profesional de la sexología. Ahora, mi tema es cómo hacerlo, porque ya yo tengo 12 años de estudio dentro de, no, 10 años de estudio dentro de la ingeniería, los 5 años base de la ingeniería y las maestrías que tengo dentro de la ingeniería. Entonces, ¿cómo comulgo una cosa con otra? O sea, hay gente que me dice, pero tú estás hablando ahora de sexualidad, pero si tú no eres sexóloga ni nada por el estilo, tú eres ingeniero de profesión. Y yo le digo, sí, yo soy ingeniero, pero yo soy ingeniero de investigadora. Y yo no solo me dediqué a estudiar ingeniería. Entonces yo busqué muchos estudios porque mi área es la ciencia. Entonces, interpretar cuestiones de la sexología a través de la ciencia también es posible. Y también considero que eso debe ser divulgado porque hay muchas, las personas desconocen toda esta serie de conocimientos que les puede servir para interpretar sus situaciones personales. Entonces, hay muchas personas en esta situación. Tengo una carrera, pero yo quisiera profundizar más en la sexología. ¿Qué puedo hacer? Porque no quiero estudiar una carrera desde comienzo, desde pregrado. No sé cómo le llaman aquí en Brasil. El pregrado para nosotros es la base de la facultad. Entonces, no quiero comenzar otra vez, invertir 5 años y quiero ir directo al estudio de la sexualidad. ¿Cuáles son mis opciones y cuál es mi campo de acción, mi aplicación? Una buena pregunta. De todas maneras, ya me contestaste con lo que planteaste sobre la investigación, porque tiene una formación de investigación. Cuando hace una maestría, empiezas a entrenarse como investigadora. O sea, tiene todo el preparo para hacer investigaciones científicas. Y pensaba, bueno, si vas a hacer un posgrado en sexología, de todas maneras ya tienes un campo posible de actuación que es la investigación, e investigación de varias maneras. Como te contaba, al principio cuando empecé a trabajar con cuestiones sexuales, me asocié a un grupo de médicos y estaba trabajando en investigaciones que eran investigaciones médicas. Claro que a los pocos tenía intención de hacer investigaciones de comportamiento sexual, pero me involucré con varios estudios que eran estudios de funcionamiento genital, que, bueno, tenía que conocerlo. Qué bueno que aprendí todas esas cosas, pero estaba ahí básicamente estudiando cómo hacer investigaciones. Entonces, eso es un campo de actuación que mucha gente todavía no plantea, porque también tengo que contarle algo. Hasta unos 15, 20 años, era muy difícil en Brasil alguien
llegar a un posgrado o una maestría o doctorado y proponerse hacer un estudio sobre sexología o sexualidad. ¿Por qué? Primero, no había quien los orientase en las tesis. Otra cosa, también era muy difícil porque la gente miraba así como que hablar de sexo en la universidad, en la academia, no, eso no, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa, sí. Conocí a un antropólogo que cuando lo conocí, ya, bueno, era un doctor y un profesor de una universidad muy importante. O sea, era el dueño de su cátedra, pero estaba haciendo lo que llamamos en Brasil un postdoctorado. Bueno, no existe un título de postdoctor, pero los brasileños les gusta hacer un estudio arriba, no sé para qué. PhD. Pero no, además del PhD. Pero es, sí, porque de toda manera logran tener una inversión del gobierno para que desarrolle su investigación, no sé qué, y tiene siempre que hacer, como se dice, todos los años a presentar los relatorios de la investigación en cuanto no termine. Y él empezó a proponer en principio, y por eso fue acepto en antropología, cuestiones de la inmigración de italianos en el estado de San Pablo, acá, a donde vivo. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bueno! Pero 6 meses después empezó a discutir las cuestiones de pornografía. Y pornografía en las revistas de desnudo que los hombres compran en las... en los puestos en la calle. Sí, y eso es interesante porque él empezó a hacer esto, empezó a rehacer sus relatorios y proponer otras cosas, y sabes que los otros profesores de la academia empezaron a mirar así, no, esto no puede hacerlo, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Y lo hicieron así como que tomar más años a estudiar de que lo necesario. Entonces, dificultaron todo. Los años 90 fueron muy difíciles para esto. Sí. Yo estaba estudiando psicología social, pero mi interés era hablar de la identidad social del hombre con problemas sexuales. Bueno, mi orientador de tesis fue mi maestro en el primer año de la facultad, lo conocía mucho y lo quería mucho porque estudiaba cosas así que hacían sentido para mí. Pero la cosa es que hacer el estudio era bárbaro, pero era muy difícil. La gente miraba así como que... una maestra me preguntó directamente así, entonces eres sexólogo, ¿ah? Y miró así con una cara mala. Y le miré y conté, bueno, yo soy psicólogo y trabajo con psicoterapia sexual. Ah, bueno. Y aprendí que no debería, porque a la academia no le gustaban estas cosas. Ahora es más fácil. Hay mucha gente a hacer sus maestrías o doctorados con temas sexuales. Qué bueno. Pero entonces esta gente está aprendiendo a investigar en sexología. Entonces, en todos los campos se puede hacer un doctorado por ejemplo, psicología social. Puedo hacer un doctorado y puedo estudiar sexología. Bueno, puedo estudiar un tema sexual que... sí, bueno. Entonces, investigación de todas las formaciones académicas, todos los pregrados son posibles llegar a esas cuestiones. Pero si una vez que recibe digamos, el diploma, la certificación de este posgrado, ¿cómo queda la persona titulada? Entonces, en Brasil, su formación académica básica, el pregrado, es que lo que define su profesión. O sea, un ingeniero en Brasil tiene que inscribirse en el Consejo Federal de Ingeniería y Arquitectura. O sea, tú tienes que ser ingeniero, no puedes ser otra cosa. Claro. Pero si hace estudios de otras cosas, bueno, vas a estudiar o involucrarse con estudios o incluso dictar clases, también es un otro campo que se puede hacer sin problemas. Pero, por ejemplo, lo que se llama de psicoterapia es un problema en Brasil, porque, por ejemplo, yo soy psicólogo. Si tenemos un curso de psicoterapia sexual en nuestro instituto.
Pero en cuanto a psicólogo, tengo la obligación ética, profesional, de solamente enseñar a otra persona que sea o psicólogo o por extensión un médico. Pero no puedo enseñar técnicas psicoterápicas a no psicólogos. Éticamente no puedo. Es una prohibición. Pero una persona que tiene una formación egresado de otra facultad, de otro curso, puede hacer psicoterapia. Bueno, no voy a considerar ético porque no tiene una formación, pero no es ilegal. La cosa es que, ¿a dónde vamos a aprender a hacer psicoterapia? Los médicos tienen que aprender psicoterapia con grupos de psicoterapeutas y no con grupos de médicos, porque, bueno, son formaciones básicamente diferentes. Por ejemplo, un médico, un psiquiatra, debería o puede ser entrenado en psicoterapia, pero legalmente un médico que es un clínico general o de salud pública, lo que sea, puede ponerse como psicoterapeuta también. ¿Puede? ¿Debe o no debe? Bueno, los médicos van a tratar estas cosas. Si hay problemas, ya está haciendo una cosa para lo que no fue entrenado, entonces ya empezaste mal. Entonces, hay investigación, hay educación en la sexualidad. Eso significa trabajar en grupos de escuela. Podemos hacer orientaciones o grupos de... No voy a hablar de coach, porque coach es un término que hay discusiones en Brasil muy fuertes en este término, pero estamos hablando de una situación de consejería. O sea, no voy a hablar con un grupo y hacer a la gente a sentirse bien, sino, no, bueno, hacer una consejería con un grupo, con personas de por ejemplo, en la estatal petrolera de Brasil o de Venezuela o de Colombia. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, sí, consejería en este campo. En este campo. Sí, yo conozco un psicólogo, al acaso trabaja por la petrolera de Colombia y él trabaja en la administración o hace entrenamiento de personal, pero me hablaba así como que necesitamos de alguien para hablar sobre sexología, sexualidad a nuestros funcionarios, porque hay cosas ahí. Claro, en todas las compañías hay. En todas las compañías. Sí, todas las compañías hay. Sí, entonces, eso es un trabajo de consejería, no es un trabajo de psicoterapia. No es un trabajo de terapia. Es diferente porque, además, voy a trabajar para la compañía y no para la persona. Y ese es, si una compañía me contrata en cuanto psicólogo, psicoterapeuta, para escuchar a algunos de sus funcionarios, me voy a poner en un conflicto ético tremendo, porque no voy a hacer psicoterapia, porque en la psicoterapia voy a defender a mi paciente, no la compañía. Claro, entonces, estás a preguntarme, entonces puede hacer un trabajo de consejería dentro de una organización de trabajo. ¿Y cómo hay organizaciones de trabajo? Y es que la empresa va a querer que tú estés al servicio de ellos, no por esto, de los problemas del trabajador. Entonces, por eso es un trabajo de consejería o de educación hacia la sexualidad. O sea, es perfecto. Entonces, estaba a preguntarme, hay muchas cosas que te interesa el tema sexual, tienes facilidad de hablar de cosas sexuales a través de términos profesionales, técnicos. Bárbaro. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. ¿Este curso posgrado que tiene el instituto es presencial o es a distancia? Bueno, sabes que en los últimos 5 meses es totalmente a distancia. Todo es a distancia, sí. Pero tenemos el cupo presencial y el cupo a distancia. El curso de psicoterapia es solo presencial. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer entrenamiento de psicoterapia, que se hace presencial. Pero no hace psicoterapia a distancia también. Sí, pero hay personas y personas. Hay personas que no se involucran con esta telepsicología. Sí. Telepatía. Sí. No es una telepatía. Pero la cosa es que... ¿Cuánto es la duración de estos estudios? El curso de sexología aplicada es un curso de 1 año. Tenemos clases una vez al mes, un viernes y un sábado entero. El fin de semana pasada estuvimos todo el día frente a la pantalla
En verdad había un, dos, tres, cuatro, eran 6 profesores, 3 en cada día para dictar clases diferentes. Pero de todas maneras, sábado, había una abogada, un sociólogo, un psicólogo, el viernes había 2 psicólogos, una arteterapeuta y una enfermera. O sea, porque estamos a mostrar exactamente profesionales que trabajan desde sus profesiones, de sus formaciones académicas hacia las cuestiones sexuales. Ahí está, porque hay muchas cosas. Es que mucha gente piensa, bueno, voy a ser sexólogo, entonces me voy a ponerme en un consultorio. Bueno, un médico sexólogo hace ¿qué? Si es un cirujano, simplemente va a hacer cirugías dedicadas a cuestiones sexuales. Conozco cirujanos excelentes en cuestiones sexuales y no son buenos en la consulta cara a cara. Claro. Porque no, a ellos interesan hacer las cirugías y son cirugías especiales. Entonces, hay situaciones diferentes en cada lado. Para cada profesión, además de la investigación, actuaciones diferentes. Actuaciones diferentes. Creo que estamos llegando al final de nuestra hora especial. Sí. Estamos llegando al final. Aquí hay personas que nos dieron las buenas noches, muchos saludos por acá. Sí, es Mónica Valencia, fue alumna de nuestro grupo. Están más en contacto con los cuerpos y la intimidad, es necesario darles información para tratarlo como algo natural, sin miedo y sin prejuicios. Esto es así. Entonces, bueno, yo quería agradecerles de todo corazón, de verdad, este atendimiento con el tema de la sexualidad, los estudios de sexualidad. Siento que todavía quizás probablemente falta mucho por hablar del tema, pero hasta aquí ha sido maravilloso. ¿Ah? Empezamos y sigamos en toda Latinoamérica hablando de este tema porque es para hacer las personas felices. Felices. La sexualidad tiene que ser para ser feliz, no para sufrir. Exacto. Nos vemos por ahí y ayudar a las personas. Gracias a todos los que nos siguieron. Vamos a poner este video aquí en Instagram. Al próximo congreso que va a existir. ¿Quiénes podemos asistir a ese congreso? Vamos a tener en noviembre un congreso especial sobre terapia de pareja y terapia sexual. Va a ser totalmente en línea. Procuren nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en nuestros sitios web del Instituto Paulista de Sexualidad. Y vamos a poner ahí. Es el primer latinoamericano de terapia de pareja y terapia sexual. Tenemos 14 países que van a presentar varios temas, son 54 profesionales de estos países a discutir cosas muy importantes. Van a presentar investigaciones. Qué bien, maravilloso. Posiblemente entonces dejo la invitación para un próximo live y nos cuente más de esto. Claro, vamos. Ok, maravilloso. Nos cuente también en español. Gracias, doctor. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.